¿Qué pasa si Steven Spielberg lleva 50 años preparándose para hacer esta película? Suena exagerado, pero piénsalo. Estamos hablando del hombre que dirigió E.T., Encuentros cercanos del tercer tipo y La Guerra de los Mundos. El director que, para varias generaciones, prácticamente definió cómo imaginamos a los extraterrestres en el cine. Y ahora regresa con una película llamada Disclosure Day. Eso ya sería interesante por sí solo. Pero hay un detalle que la vuelve mucho más curiosa. La palabra disclosure, revelación, ya no pertenece únicamente a la ciencia ficción. Durante los últimos años hemos visto audiencias públicas, exfuncionarios, pilotos militares, documentos desclasificados y debates cada vez más serios sobre fenómenos aéreos no identificados. No importa si uno cree o no en extraterrestres, lo importante es que el tema dejó de vivir exclusivamente en foros de Internet y empezó a aparecer en conversaciones oficiales. Y justo ahora, Spielberg estrena una película sobre personas intentando revelar que la humanidad no está sola. ¿Coincidencia? Probablemente. Una coincidencia interesante, sin duda. Porque Disclosure Day no parece preguntarse si existen extraterrestres. Parece preguntarse algo mucho más incómodo. ¿Qué ocurre cuando la verdad deja de ser el problema y el problema pasa a ser quien la ocultó? Esa es una diferencia enorme. La película sigue a Margaret Fairchild, interpretada por Emily Blunt, una meteoróloga y ex periodista que termina atrapada en el centro de una revelación imposible. A su lado aparece Daniel Kellner, un experto en ciberseguridad interpretado por Josh O'Connor, mientras Colman Domingo interpreta a Hugo Wakefield, una figura que parece estar impulsando la divulgación de información que nunca debió salir a la luz. Y al otro lado está Noah Scanlon, interpretado por Colin Firth, representando a quienes tienen razones para mantener ciertos secretos enterrados. Sobre el papel parece una historia de conspiración, pero Spielberg rara vez hace películas sobre conspiraciones. Lo que suele interesarle es cómo reaccionan las personas cuando su visión del mundo se rompe. Eso fue E.T., eso fue Encuentros cercanos, eso fue incluso La Guerra de los Mundos. Y parece que también será Disclosure Day, porque el verdadero conflicto no parece ser una invasión alienígena ni una batalla espacial. El conflicto parece ser psicológico. Imagina despertar mañana y descubrir que la pregunta más importante de la historia humana ya tiene respuesta, que no estamos solos, que nunca lo estuvimos y que alguien decidió que tú no debías saberlo. La película parece construir su tensión alrededor de esa idea, no tanto alrededor de los extraterrestres, sino alrededor de la información. ¿Quién la posee? ¿Quién la controla? ¿Quién se beneficia de ella? ¿Y quién está dispuesto a destruir vidas para evitar que salga a la luz? Eso la vuelve especialmente interesante en una época donde la confianza en instituciones, gobiernos, medios y corporaciones está probablemente en uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas. Porque Disclosure Day puede hablar de extraterrestres, pero también parece hablar de algo mucho más cercano, la desconfianza, la sensación de que detrás de cada versión oficial podría existir otra historia, la sensación de que vivimos rodeados de información, pero cada vez sabemos menos en quién confiar. Visualmente, todo apunta a que Spielberg está regresando a algunos de los elementos que mejor sabe manejar: el asombro, el misterio, la sensación de que algo enorme está ocurriendo justo fuera de nuestra vista, pero esta vez parece hacerlo desde una perspectiva más madura y más inquietante, no con la mirada de un niño observando una nave en el cielo, sino con la mirada de adultos que empiezan a sospechar que han vivido dentro de una mentira. Y hay otro detalle que hace que esta película llame la atención. El guión está escrito por David Koepp, uno de los colaboradores más importantes de Spielberg, responsable de trabajos como Jurassic Park, El Mundo Perdido y La Guerra de los Mundos. Cuando ambos trabajan juntos, suelen aparecer historias donde lo extraordinario invade la realidad cotidiana de forma gradual. Primero aparece una pequeña anomalía, luego una duda, después una evidencia y finalmente una verdad imposible de ignorar. Todo indica que Disclosure Day seguirá ese camino. Las primeras reacciones hablan de una película extraña, ambiciosa y emocional. También destacan especialmente a Emily Blunt, que parece cargar buena parte del peso dramático de la historia. Y eso es importante, porque una película como esta no funciona solo con misterio. Necesita personajes que reaccionen como reaccionaríamos nosotros, con miedo, con fascinación, con incredulidad, con la sensación de que el mundo acaba de cambiar para siempre. Y tal vez ahí esté la pregunta más interesante de todas. No si existen extraterrestres, no si los gobiernos esconden secretos, no si la conspiración es real. La pregunta más interesante es otra.
Si mañana alguien pudiera demostrarte, sin ninguna duda, que no estamos solos en el universo, ¿realmente querrías saberlo? Porque saberlo cambiaría la ciencia, cambiaría la religión, cambiaría la política, cambiaría la historia, pero también cambiaría algo mucho más íntimo, la forma en que entendemos nuestro lugar en el universo. Y quizá por eso Disclosure Day resulta tan intrigante, porque no parece una película sobre extraterrestres, parece una película sobre lo que ocurre cuando una especie entera descubre que la realidad era mucho más grande de lo que imaginaba. Y quizá el verdadero secreto no sea que ellos existen, quizá el verdadero secreto es que nosotros nunca estuvimos preparados para la respuesta.